Desde las montañas de Usme Pueblo, en la Bogotá rural, esto es un nuevo episodio de Husmeando Cultura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos están escuchando en vivo, buenos días para los que nos están escuchando grabado, pues un saludo muy fraterno. Hoy vamos a hablar en este episodio de algo particular, porque como sabrán se acercan las elecciones aquí en Colombia. La primera vuelta a la presidencia será este domingo 31 de mayo y de antemano la invitación es, Dani, a que todos salgan a votar. La idea es que cada uno, por el candidato que desee votar en su libertad democrática, pueda salir a hacerlo. ¿Listo? No nos quedemos en la casa, salgamos con un paraguas, salgamos si hay sol, pero salgamos a votar este domingo 31 de mayo por el futuro presidente de este país. Bueno, para todos y para todas ustedes, qué bueno verlos. De antemano agradecerle a todo el equipo de Husmeando Libros, en especial a Carlitos, que está detrás de pantalla en edición, colaborando como siempre, para que esto funcione. A Mateo, a Radio CECEP, a Ricardo y a Nidia. Yo quisiera, Mateito, preguntarte cómo estás, cómo te ha ido esta semana, cómo te trata la vida. Muy bien, muy bien. La vida me trata particularmente bien, con algunas particularidades, vuelvo y digo, pero bien, intentando vivir. Camus, o Camus, como deseen decirle, decía, se necesita más coraje para vivir que para no dejar de vivir, para dejar de seguir viviendo. ¿Y a ti cómo te trata la vida? Bien, bien, ya acostumbrándome a la vida laboral como docente de la educación privada, cuestionándome todo el tiempo, pero además de cansada y agotada, pues creo que hay unos hilos todavía de esperanza que me mantienen a vivir, a seguir viviendo y a seguir creyendo en los proyectos comunitarios. Así es. Bueno, la dinámica de este podcast, que es especial, de hecho es un episodio corto, realmente que va a dar un contexto muy político, muy social, de las propuestas de los distintos candidatos y candidatas, particularmente en el sector cultura, ¿no? Eso se llama Husmeando Cultura, entonces vamos a husmear la cultura de los programas de gobierno de cada uno de los candidatos. Además ha sido un tema bastante controversial, ¿no? Como cada 4 años, pero no sé, yo he notado que sí se habla bastante en los pasillos de por quién se va a votar, ¿no? Creo que el ambiente se siente tenso y más allá de los pequeños clips que vemos de las propuestas de uno o del otro, pues nos remitimos directamente a los documentos, que era lo que cada uno y cada una de las candidatas estaba proponiendo en el sector de cultura. Y yo, Mateito, quisiera preguntarte, tú que hiciste la tarea, ¿qué encontraste en uno de los candidatos más sonados para las próximas elecciones con Abelardo de la Espriella? El de firme por la patria, el de póngale la raya al tigre, el candidato de la Espriella, ¿no? Muy cuestionado, pero bueno, apunta a ser candidato fuerte en la contienda de la votación presidencial, sobre todo de un sector que es como la ultraderecha en Colombia. Bueno, directamente estuve consultando y Abelardo de la Espriella no tiene cultura como eje central. Sin embargo, incluye algunas propuestas relacionadas con la identidad nacional y el acceso a la cultura. ¿Ya? Entre esos, pues promover una identidad, por supuesto, patriótica. El patriotismo que él promueve es una identidad pues colombiana, donde se respeten pues los valores, las tradiciones, que haya acceso a la tecnología y conectividad gratuitas para estudiantes, eso es de educación, pero pues también está relacionado con la cultura, ¿no? Va a apoyar programas comunitarios y formación para jóvenes, sobre todo en las regiones rurales. Óigase esta es súper chistosa. Impulsar el bienestar animal y campañas sociales comunitarias. Un sujeto que dijo abiertamente en una entrevista
que le ponía cohetes al gato y disfrutaba verlos explotar. Ya está diciendo, pues en campaña, pues tampoco vamos a negar. Una cosa es el programa, otra cosa es lo que vayan a hacer. Pero lo que ellos pretenderían hacer sería impulsar el bienestar animal y campañas sociales comunitarias. Su enfoque, pues, general, yo creo que está orientado más hacia la seguridad, a la economía y el orden institucional, que a las industrias culturales. Y esto es preocupante porque la cultura vuelve a ser desplazada, históricamente ha sido desplazada y vuelve nuevamente a ser desplazada en los programas presidenciales, al menos en el de la ultraderecha. Y claro, y hay que ver un asunto dentro del programa de Abelardo, y es que el tema cultural no se ve como un eje central para articular a la sociedad y articular todos los proyectos comunitarios y sociales, sino que se está viendo la cultura como un mecanismo económico del cual podemos sacar provecho para vender al exterior, ¿no? Entonces me parecía curioso cómo Abelardo en su programa colocaba unas cifras en donde colocaba, no sé, como Turquía con tantos y miles millones de pesos logró sacar 150 novelas, bueno, como que a partir de eso pues sacamos una tajada para lo que se está pretendiendo impulsar, ¿no? Entonces, se está viendo el sector cultural como un proyecto al cual se le puede sacar dinero. Y ahí yo entraría a discutir sobre las perspectivas de gobierno que tiene Abelardo, ¿no? Entonces, a todo hay que sacarle siempre un provecho económico. Y yo no sé si ya había hablado de este libro, pero hay un libro que se llama, muy recomendado para toda la audiencia, se llama La inutilidad de lo, la inutilidad de lo, la utilidad inútil. De lo inútil, ¿sí? De Ordini, Nuccio Ordini. Y habla justamente de eso, como el arte, que aparentemente es tan inútil, en realidad sí termina siendo muy útil para la construcción cultural y la identidad pues, de cualquier ser humano. Pero hablando de esta parte de la bancada, que de la parte derecha, tenemos a Paloma Valencia. Cuéntanos, ¿qué averiguaste de Paloma Valencia? Pues es que eso es lo chistoso. Dentro del programa Paloma Valencia no tiene un lugar para el sector cultural. Entonces no hay mucho que decir de Paloma Valencia. Bueno, por esa línea entonces vámonos por los centros. Estaban Sergio Fajardo y Claudia López, que no sé qué tan centro será Claudia López. Pero pues no hablemos de Claudia. Hablemos de Sergio Fajardo. Hablemos de Fajardo. Sí, bueno, Fajardo sí tiene una propuesta mucho más clara, ¿no? Como del sector cultural, y me llamó la atención porque creo que sí se permite discutir más sobre qué es lo que está proponiendo. Entonces, en un primer lugar, habla de la educación artística y cultural como formación, habla de la educación artística y cultural como parte del currículo, ¿no? Eso me parece interesante. A eso yo creo que es una de las principales cosas a las que yo le abonaría a Fajardo, y es pensarse la identidad cultural como parte de un currículo escolar. ¿Listo? No profundiza si desde el sector privado, desde el sector público, como que no es tan claro con eso, pero lo propone. Hay una cosa, y es fortalecer todos los proyectos artísticos desde el SENA, cómo se tecnifican desde el SENA, eso es otro asunto. Habla de empleos formales desde lo cultural, y ahí acá hay un asunto, y es que, claro, creo que se ha hablado mucho desde la empleabilidad y la formalización de los artistas, pero él dice que al menos el 60% de las personas que deberían estar ahí deberían ser mujeres. No dice cómo, como que nuevamente no profundiza en eso, pero bueno. Habla de bonos culturales, y hay otro asunto, que es con lo que cierra, y es sobre la Ley General de Cultura, ¿no? Entonces es cómo vamos a hablar ya directamente desde el Congreso para empezar a reformar el tema cultural y el tema artístico desde una ley general. Entonces creo que con Fajardo hay un asunto mucho más conciso, ¿no? Como hay una cosa más interesante desde el tema cultural, pero no profundiza mucho en eso. Como que se queda ahí en tibiezas, como
muy fajardeado la propuesta, Sí. porque no profundiza en ninguna propuesta cultural. Yo creo que ya para llegar al candidato del pacto histórico, que en este habrá que desarrollar con detalle cosas, no porque seamos del pacto, ni mucho menos, no, estamos aquí solo exponiendo las propuestas en el sector cultura de las candidaturas de los distintos candidatos y candidatas a la presidencia. Pero Cepeda es el que más propuestas culturales desarrolla y detalla. No solo Fajardo desarrolla, sino detalla. Me parece muy importante esto. Sé que tú también tienes ahí cositas de Cepeda, pero habla de infraestructura cultural. Es decir, si usted va a incentivar la cultura, tendrá que entonces incentivar espacios donde la cultura sea el espacio de encuentro mismo. Me explico, un museo, una biblioteca, ¿no? Un salón de baile, etcétera, etcétera. Y Fajardo es conciso en decir que va a fortalecer las casas de cultura, también Cepeda, perdón, que va a fortalecer bibliotecas, museos y teatros en regiones apartadas, sobre todo hace énfasis en las regiones apartadas, porque Bogotá tiene bibliotecas, ¿no? Medellín también, digamos, esas regiones apartadas donde, como en la Requilina, que estamos tan cerca de Bogotá, la única biblioteca somos nosotros, ¿ya? Y precisamente con nosotros, que somos espacios comunitarios, él piensa crear y mejorar los espacios artísticos en barrios y en zonas rurales, ¿no? Espacios comunitarios como husmeando libros. Hay un asunto que me parece muy importante y es que la figura del artista como mediador es indispensable dentro del gobierno de Cepeda. Y es aquí donde me parece llamativo su propuesta. Pero antes de llegar a eso, hay una cosa que me gustaría hablar y es que yo sé que últimamente se ha hablado mucho de la extensión del programa de Abelardo de la Espriella, en donde solamente cuenta con 3 páginas. Entonces, pues fue muy fácil como leerlo, ¿no? Fajardo, pues tenía como alrededor de 40-45 páginas. Paloma tenía 14 páginas, pero con Cepeda nos pasó algo, ¿no? Y es que Cepeda, su programa es de casi 400 páginas, entonces leerlo con detalle fue un poquito más difícil y probablemente tendríamos mucho de qué hablar. Y bueno, y eso me parece, a diferencia de Fajardo, que aparentemente las propuestas culturales de Fajardo son buenas, pues se quedan como en el aire. Cepeda tiene algo, y es que la cultura siempre ha sido transversal durante todo el programa. Y eso es reiterativo cada vez que uno lo lee, la cultura y la educación. Entonces, volviendo al tema de las bibliotecas comunitarias, y por qué me parece importante mencionar eso, es que hay una descentralización y hay una verdadera descentralización con la cultura, ¿no? Porque, pues claro, los programas culturales y artísticos que hay en el centro de Bogotá son maravillosos, ¿sí? O sea, todo el tema de bibliotecas, museos, todo lo que hay que hacer, toda la programación es maravillosa, pero ¿qué está pasando con los otros lugares de Colombia? ¿Sí? ¿Cómo nos estamos pensando en realidad esa educación artística con jóvenes que han sido pues marginados y marginadas por el mismo Estado? Entonces yo creo que con el gobierno de Petro se vino viendo como mayor financiación a diferentes procesos artísticos, culturales y comunitarios. Yo creo que la continuidad de Cepeda puede permitir mayor apertura a eso. ¿Tú qué piensas? Estoy de acuerdo. De hecho, estaba leyendo aquí que habla Cepeda de cultura comunitaria y memoria. Y otra cosa que me llama la atención de Iván Cepeda, que no tienen los otros candidatos, que es el único que habla de cultura comunitaria y memoria. En un país como Colombia, históricamente avasallado, golpeado por la violencia, es importante hablar de memoria y de cultura comunitaria, ¿no? Reconociendo, por supuesto, él, los pueblos indígenas, afrocolombianos y pues obviamente con Aitatilcue, los saberes ancestrales, los pueblos mismos indígenas. Esta memoria pues la va a desarrollar de mano con esta política de paz total, que podemos hablar de la paz total todo, lo que queramos, o con esta política de
reconocimiento, ¿ya? Ese es el enfoque, reconocer que hay violencia, que hubo violencia y que entonces aquí quedaron memorias históricas de paz y derechos humanos que hay que construir, pues, entre todos. Sí, hay otra cosa que a mí también me llama la atención. Es que en realidad creo que es un documento muy amplio y pone precisamente a discutir esas cosas. Y es el tema ético, ¿no? Además de lo cultural y lo educativo, es transversal la ética. Y, y recordemos que Iván Cepeda, el de oficio, es filósofo. Entonces, pensarse un, un posible gobierno en donde las bases ideológicas son la ética y pensarse la ética como eje fundamental para gobernar un país me parece maravilloso, ¿no? Porque se está cuestionando también todo el tiempo desde qué lugar se está colocando para él proponer justamente esa identidad cultural y artística que es de la que venimos hablando hoy día, ¿no? Pero bueno, como poniendo ya sobre la balanza las propuestas y las no propuestas sobre este tema, ¿cuál sería ese balance general que tú harías? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que está pasando ahorita desde las elecciones? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, a mí me parece fundamental dos cosas. Polarización política, que hay una amplia polarización y división política. Realmente estamos entre dos extremos, o parece, o así lo venden más bien como los dos extremos, ¿no? Paloma y Abelardo representan un extremo, Fajardo está ahí tibio como siempre. Eso es lo que mencionan, ¿no? Esa es la misma polarización de la verdad, nos cegan de la verdad del otro, de la diferencia. Tú mencionabas ahora la profesión de Cepeda, al cual le han dado palo por ser filósofo y no abogado, etcétera, o administrador o economista, pero realmente el filósofo es un filósofo en todas sus prácticas porque se permite la dialéctica y se permite la dialéctica consciente desde la diferencia del otro, porque se sentó a dialogar la paz en el gobierno de Santos y porque y ha desarrollado toda su vida en torno a hablar desde la diferencia, desde el diálogo, con argumentos, se transforma la dialéctica al punto en que escribe sus discursos para no cometer un error que pueda sonar o pueda parecer poco mayéutico, ¿no? Porque él todo se lo cuestiona como gobernante, como congresista, se ha cuestionado esto eh, y por eso resulta en eso, en un discurso dialéctico. Y eso es muy importante. Y que yo creo que un político que no se cuestione, en realidad no termina de ser un ser humano completo, ¿no? Dentro de su oficio como político, porque pues incluso la misma democracia de qué trata, ¿no? No se trata de tener siempre la razón, ¿sí? Ser un buen gobernante no necesariamente es tener la razón, sino estar cuestionándose, escuchando y pues tomando decisiones. Finalmente es lo más importante. Pero pues imagínate un gobierno en donde el principal argumento sea el patriotismo, ¿no? Y tengamos que volver nuevamente a discusiones que pasaron en el siglo XX y que nos demuestren por qué hablar de patriotismo no es suficiente y por qué termina también cayendo dentro de unos discursos demagogos. Claro, y que en esa polarización, reiterando un poco el discurso, se ha generado entonces toda clase de desinformación, ¿no? Y a eso llega entonces a personas que quieran votar por un sujeto, un personaje tan particular como lo es el señor Abelardo de la Espriella, que defendía paramilitares. Entonces el que no comprende la figura, algunas personas están precisamente cegadas y piensan que estamos viviendo bajo el castrochavismo, el castropetrismo, etcétera, pero realmente ha habido un cambio con el gobierno de Petro. Han dicho que se ha endeudado, es cierto, las cifras lo muestran, es un gobierno que se ha tenido que endeudar porque cometió errores en algún momento, por supuesto, cuando Petro hace poco lo decía, con la financiación de la gasolina, iniciando su gobierno. Eso fue un error político que le costó al país una deuda, pero esa plata en última se ha invertido, entonces la plata de deuda también se ha invertido
históricamente a la educación, como ningún otro gobierno. Se ha pensado los más de abajo, ¿no? Las cifras están. Ahora, la paz total se le salió de las manos, pero qué difícil es construir paz en este país, que sigue siendo narcoguerrillero, ¿no? Narco paramilitar. ¿no? Entonces, es difícil construir paz. Entonces es muy fácil decir, no, el gobierno de Petro estuvo malo, el gobierno de Petro hizo ley de gratuidad, el gobierno de Petro subió el salario mínimo legal vigente, el gobierno de Petro ha entregado tierras a los campesinos, a los verdaderos propietarios de esta tierra, a los que en verdad deben usarla y trabajar la tierra, que eso no lo había visto yo, que estoy muy joven y que además soy de profesión pues, licenciado históricamente en este país. No había sucedido. Entonces hay un cambio, hay un paso a la izquierda y Cepeda pues es la continuidad de ese cambio. Sí, claro, no, yo creo que dentro de todo el balance y dentro de lo que se han visto pues las últimas semanas sobre todo y leyendo los programas, pues uno decir que me parece cuestionable que una candidata, Paloma Valencia, me parece cuestionable que vendiéndose dentro de su discurso como la futura primera mujer presidente acá en Colombia, no tenga dentro de su programa un espacio para la cultura. Me parece problemático, ¿no? Como dentro del discurso se vende como parte de algo, pero en realidad, si nomás vemos en el programa, en realidad no es tan así. Y claro, podría llegar a ser la primera mujer, pero también qué mujer, ¿no? No, pues, no sé, también tendríamos que hablar de la representación de las mujeres dentro del gobierno de Paloma. Pero bueno, eso por un lado, con Fajardo lo mismo, hay un asunto de base y es que hay muchas propuestas que suenan bien, pero no hay un fondo, ¿no? No hay una base, no hay una argumentación para decir, listo, vamos a reformar toda una ley de base artística y demás, como que queda ahí sobre las nubes, y eso también me parece problemático. ¿Qué piensas? ¿A qué análisis llegas? Sí, claro, no. Yo al análisis que hago, o más bien como una pequeña conclusión, es que nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho a votar, por supuesto, pero también debemos tener el derecho, el deber más bien, de informarnos y de informarnos bien. No podemos caer en el algoritmo de TikTok, ¿no? De solamente ver esos pequeños cortos de lo que están diciendo terceros frente a X o Y candidato, ¿no? No todo termina siendo cierto en redes sociales, hay que ir a la base y hay que ir al eje central, y es lo que en realidad están proponiendo los candidatos. Entonces, yo diría eso. Bueno, entonces yo creo que eh, haciendo un balance general, llegaría a un usted qué haría. Entonces, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría, colombiano, colombiana, Daniela, Carlos, que está aquí? ¿Usted qué haría si le toca votar a la presidencia este 31 de mayo? ¿Qué haría? Bueno, pero yo te tengo una pregunta antes. Dime. ¿Tú crees que el voto es secreto o no es secreto? Yo no creo en tibiezas ni en el amor ni en la política. Parece que uno tiene que revelar su voto y por quién abiertamente va a votar. Eso le dota un poco más de madurez al ser. Tú. Yo digo lo mismo. Yo digo que hay que poner eso de que en la mesa no se habla de política, eso yo creo que no Toca debería erradicarlo. decirse. Yo creo que uno en la mesa tiene que hablar de política. Y yo creo también que el voto no debería ser secreto, porque debería ser un tema de discusión público. Y respondiendo a lo que usted quería, este 31 de mayo, mi voto es por Iván Cepeda, evidentemente. Y Aida. Y Aida Quilcue, por supuesto. Sí, ¿por quién va a votar? Carlitos. Carlitos Iván. vota Cepeda y Aida. No, yo ¿Y tú? también, evidentemente, porque leímos para este podcast las propuestas, en todas las propuestas, no solo en cultura, y el plan de gobierno que más cercano al humanismo, es a lo que estamos más cercanos los profesores y a la educación y al pueblo, realmente es el de Iván Cepeda y Aida Quilcue. Entonces, pues la invitación es: ¿usted qué haría? Entonces, ¿usted por quién votaría? Entonces, o usted que al menos salga a votar, ya, salga a votar por el que guste. Esto de todas maneras es
Sí, claro. Es un ejercicio Sí. libre. Y No, usted acá se los puede comentarios informar. también están abiertos También para el debate la sano. crítica está abierta, que nos puedan criticar, ¿no? Ah, esos profesores son mamertos, sí, pero ¿por qué, no? Entonces, sería chévere poder discutirlo. Bueno, no siendo más, pues yo creo que ya deberíamos darle final a este podcast, no sin antes nuevamente agradecer a Nidia, a Ricardo, a Radio CC por este espacio corto, especial, podcast especial por las elecciones, este podcast que precisamente busca decir que eres el mejor candidato para el sector cultura. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @BCUsviendolibros en Instagram, TikTok y Facebook. Desde las montañas de Usme, esto fue un episodio más de Husmeando Husmeando Cultura. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao.